Buenas Listo, tardes, doctor. un placer verlos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por entrar a este espacio de sesión académica definido por el Colegio Colombiano de Hemodinamia y apoyado por Terumo. Vamos a tener una serie de sesiones educativas muy claras donde va a haber un enfoque práctico de las bifurcaciones, tanto de no tronco como la del tronco, donde se va a facilitar el conocimiento y cómo abordar estos pacientes que muchas veces pueden ser complejos. Tenemos una nómina de lujo, grandes amigos y grandes intervencionistas, acompañados por el doctor Lucio Padilla, un gran intervencionista de Latinoamérica. Doctor Lucio Padilla, director del programa Complex PCI-CTO, subjefe de Departamento de Cardiología e Intervencionista del IPMA, Instituto Cardiovascular e investigador principal del LATAM BIF. También nos acompaña el doctor Carlos Uribe, que es el jefe académico del Departamento de Hemodinamia de CardioVid y del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor asociado de la Universidad UPB y Universidad 6. También en la mesa tenemos al doctor Libardo Medina, cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, y el doctor Mauricio Zúñiga, cardiólogo intervencionista en angiografía de Occidente de Cali. La idea es evaluar un caso, un enfoque muy actualizado, un enfoque sencillo donde todos podamos preguntar y saber las soluciones a los diferentes problemas que tenemos cuando intervenimos una bifurcación. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias. Listo, el doctor Lucio puede compartir. Perfecto. Lucio, estás... Lucio, estás en mute. Ahí estoy. Perfecto, ya te escuchamos, Lucio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar dentro de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de Colombia. La idea es participar en el primer evento de unos cuantos que van a suceder de bifurcaciones, en este caso de bifurcaciones no tronco, y después vamos a seguir con el transcurso de los días haciendo otros eventos sobre otras técnicas, tanto en no tronco como en tronco. Hoy vamos a presentar un caso sobre el tema de cuando uno quiere comenzar con una stent provisional, el paso a paso, y en este caso es un paciente de sexo masculino, de 67 años, con angioplastia previa a la arteria descendente anterior a la columna derecha, y que actualmente ingresa o consulta por angina clase funcional 2 con isquemia en el territorio de la cara lateral, medicado con aspirina, clopidogrel, rosuvastatina, losartán y carvedilol. Y esta es la angiografía inicial, ¿sí? Como podemos ver, encontramos acá en la arteria circunfleja dos grandes ramos lateroventriculares con lesión significativa en el primer ramo lateral, moderada severa en el segundo ramo lateral, ambos ramos de bastante similitud en cuanto a diámetro y en cuanto a extensión. Y acá podemos verlo en otra proyección, en una oblicua caudal izquierda. Fíjense cómo se ven ambos ramos, las lesiones ostiales y proximales del primer y segundo ramo lateroventricular. Aquí podemos ver tal vez el segundo con un grado de severidad que impresiona mayor, el primero con una lesión también severa. Y en este caso, visualizando y según la clasificación de Medina, podemos decir que esta es una Medina 1-1-1, 1-1-1 por la bifurcación, y con un ángulo de aproximadamente 65 grados, con una bifurcación tipo ENI. Y en este caso, entonces, decimos como primera pregunta, ¿qué estrategia usted preferiría? Si el ramo que uno considera secundario, ¿cuál es el más importante? Si el superior, que sería el 1, o el 2, el inferior. No sé si vamos a hacer una votación Sí. actualmente.
Sí, aquí es muy importante para que todos votemos y demos nuestro punto de vista. Ahí pueden votar. Tenemos 30 segundos para la votación y mientras tanto me gustaría preguntarle al panel, por ejemplo, el doctor Zúñiga, ¿qué opina? ¿Qué le parece cuál sea más importante, cuál sea menos importante? Y sobre todo antes de eso, ¿qué es una bifurcación para el doctor Zúñiga? O sea, una bifurcación verdadera, ¿cuándo se define? Y aquí, si es o no cumple Bueno, criterios, por favor. claro, claro, Iván. Pues, yo creo que todos seguimos pues, los lineamientos pues, del EBC y el EBC ha recomendado pues, en sus diferentes consensos que uno considera una bifurcación toda intervención que se realice en la que haya la presencia de una lesión que comprometa una rama principal y una rama lateral en la cual el operador, cuando está realizando la intervención, no quiera perder esa rama lateral. Es esa la definición, que es una definición amplia, pero me parece oportuna que hace el EBC. Se define la bifurcación verdadera siempre que hay compromiso de la rama lateral, es decir, los medianas que terminan en 1 siempre serán considerados como bifurcaciones verdaderas y las pseudo bifurcaciones o bifurcaciones no verdaderas que aparecen reportadas en la literatura generalmente se presentan cuando hay ausencia de compromiso en la rama lateral. Y este es un caso muy interesante porque si uno mira las dos ramas hijas o las dos Dauger pues, distales son ramas de similar diámetro y definir cuál es la rama principal y la rama lateral pues, va a tener unas consideraciones importantes, tanto funcionales como técnicas, que es como a lo que uno se enfrenta cuando realiza una bifurcación. Alguien pudiera decir que la rama principal es hacia la marginal baja y cubriría la lesión y posiblemente haría una estrategia provisional y pudiera salir con el caso también adelante. Alguien pudiera pensar que la rama marginal alta sería la rama principal y la rama lateral sería la marginal baja y probablemente en esa estrategia sí estaría muy abocado a tener que intervenir el caso con una estrategia de 2 stents. Pues. Perfecto. Mira, aquí la respuesta es más importante la subdivisión inferior más que la superior. ¿Qué piensa el doctor Lucio con estos resultados, el que desarrolló el caso? Y la verdad es que es un caso de vida real y yo en este caso vi 2 ramos de similar calibre y extensión, pero también uno piensa cuando uno trata el ramo, si lo trata hacia el ramo superior, si uno puede acceder más fácil posteriormente hacia el ramo inferior o a la inversa. Si uno trata hacia el ramo inferior, si después puede tratar en forma secundaria como provisional stenting al ramo superior. Son 2 estrategias de la vida real. Son ramos que miden más de 73 milímetros, son ramos que miden 2.5, pero acá a nivel proximal la circunfleja tiene un mismatch y es de 3.0 a 3.5. Entonces, la verdad es, en este caso, ¿qué haríamos como técnica? ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Una stent provisional o técnica de 2 stent? Exacto, aquí también podemos elegir cuál es la posibilidad y no sé si Libardo nos dé su opinión, que pensaría que cumple criterios para técnica 2 stent de entrada o provisional stent, lo más simple es lo mejor. Bueno, yo, al igual como dice Mauricio, todos nos guiamos por el ABC, ¿no? Entonces yo creo que uno siempre busca lo más simple, ¿cierto? Lo que sea mejor para el paciente y pues hemos visto en todos los estudios que generalmente la técnica provisional puede tener alguna ventaja en cuanto a la reintervención cuando se hace técnicas de doble stent. Digamos, en ese caso, y yo considerando como la rama principal, la rama más distal, yo elegiría una técnica de stent provisional y trataría esa primera marginal que vemos ahí como la rama lateral, ¿sí? Digamos que esa es la visión que yo tengo, pero por ejemplo vemos que Lucio dice que él ve las 2 ramas de un importante calibre, ¿sí? Y muy probablemente esa primera rama tiene lesión significativa.
Entonces, en ese caso, también depende mucho de cómo el operador se sienta. Si el operador se siente con la capacidad de que puede sacar adelante una técnica de 2 stems, no estaría mal porque estaría asegurando las 2 ramas. Pero yo de entrada haría una técnica de stem provisional, tirando el stem a la rama más distal, haciendo un pot y verificando cómo queda el resultado de la primera rama. ¿Qué pensaría yo que viene ahí? Si esa primera rama me queda mal, que tengo que tratarla, sería una rama más difícil de cruzarle un stem, ¿sí? Digamos, por el ángulo que tiene, por el tamaño del vaso, por los ángulos que tiene proximales esa arteria, pasar un stent para un tap stent o un culot para resolver un provisional que quedó mal podría ser más difícil. Entonces, ahí viene la confianza y la experiencia del operador, que de pronto dice, yo aseguro mi primera marginal con un stent y luego puedo hacer la segunda rama con otro stent. Listo. Y los resultados del público son 59% para provisional stent sobre 41%. Perfecto. Hago una pregunta. ¿Utilizarían 6 French o 7 French para abordar estos ramos? Yo creería que depende de la experticia de las personas, pero del intervencionista. Pero una de las grandes ventajas de 7 French, puedes ir más tranquilo, mucho mejor. Y una de las grandes ventajas es que ya puedes avanzar 7 French por vía radial, ¿cierto? Con los dispositivos que tenemos. Pero por 6 French, si está entrenada adecuadamente, no tendría ningún problema. No sé qué opine el panel, doctor Uribe. Sí, eso es bien interesante la pregunta. Pero yo lo podría resumir. Si estás trabajando con dispositivos R, más bien te va mejor yéndote con 7 French, ¿sí? Si vas con N, dispositivos N, yo creo que no hay ningún problema yéndose con 6. Eso es una consideración. La otra es si estás, por ejemplo, en mi caso, con el fellow, con el residente, tienes una cantidad de pacientes que necesitas trabajar rápido, necesitas moverte rápido, también es otra consideración para 7, porque por 7 puedes ir mucho más ágil y mucho más rápido. Pero si estás solo, no hay ningún problema, es una abuelita que tiene que los accesos son muy límites. En ese caso uno podría irse con un 6 y no hay ningún problema. De hecho, pero obviamente con material N da mucho mejor. Con R es más complicado pasarlo, pero también lo hemos hecho con R6 French. ¿Cuál es la vida real ahí en Colombia en cuanto al N o el R habitualmente? No, Bueno, tenemos también. Dale, Ligardo. No, bueno, por ejemplo, en mi centro, digamos que nosotros estamos balones y guías, todo es le decimos nosotros, ¿sí? Nuevo. Muy poco reuso de balones y guías y se reusa catéteres, ¿sí? Los catéteres sí se les da reuso, pero balones y guías no. Valga, yo quería hacer un comentario cuanto a lo que preguntó Lucio de 6 o 7. Yo creo que de pronto debemos tener claro que, por ejemplo, todas estas técnicas de bifurcación de 2 stems, tanto tap, culot, dique crush, las podemos sacar adelante con un 6 French, ¿sí? Obviamente, va a haber una limitación porque es menos espacio para el tráfico de balones y guías y stem, pero valga la aclaración que uno puede sacar adelante esas técnicas de doble stem con un 6 French. Entonces, digamos que, por ejemplo, algo a lo que nos vemos enfrentados en la práctica es que la mayoría de los pacientes los abordamos por vía radial y pues nos quedamos limitados a un tamaño que es el 6 French, principalmente, por ejemplo, en mujeres, a pesar de que ya tenemos la posibilidad de utilizar 7 French. Entonces, vale la pena decir que se pueden sacar adelante estas bifurcaciones de doble stem con el catéter guía 6 French. Y lo que dice Carlos es muy importante. Para poder hacerlo hay que tener balones A, y muchas veces para poder hacer un kissing final en una bifurcación de 2 stems uno necesita volver a pasar un balón A, que me ha pasado. Y el slender es un introductor
motor muy lindo para utilizar, porque uno puede, en personas como las mujeres o en personas con brazos más pequeños, poder utilizar un 7 French, un 7 en 6 y usar catéteres que puedan pasar por ese frenchaje y poder sentirse más cómodo. Mi frase es hacer simple lo complejo. Si puedo usar un 7 French, yo lo trataría de usar con 7 French. Pero bueno, obviamente, si tuviera todo material nuevo y no tuviera que usar ningún material reutilizable, podría usar un 6 French tranquilamente. Pero bueno, son realidades de Latinoamérica y hay que tenerlos en cuenta. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué en caso de estén provisional predilatarían la rama? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, el doctor Uribe, ¿qué dice? ¿Piensa que predilatar la rama lateral es importante, no es importante? ¿Si hay disección o no? Sí, es muy importante la pregunta. Pues yo me formé en la vieja escuela, en el Chayo, que seguíamos en esa época, la escuela de Massy de Francia, de Marie-Claude Maurice, en el cual predilatamos siempre de forma rutinaria, ¿sí? Sin embargo, eso ha ido cambiando, ya ahora no se aconseja porque puede producir disección de la rama, y entonces es mucho más difícil, si predilatas, puede ser mucho más difícil a la hora de recruzar, ¿no? Sin embargo, hay un estudio muy interesante, sobre todo cuando es muy compleja la lesión. En este caso no tanto, porque en este caso no es tan compleja. O sea, está ahí borderline. Si ustedes ven, tiene otra lesión ahí adelantico de la circunfleja distal, ahí justo, está ahí en el límite de los 10 milímetros, ¿sí? Es muy importante, volviendo a lo anterior, es muy importante. Hay un estudio que publicó Francesco Ursota haciendo predilatación cuando la enfermedad es muy compleja, cuando es muy difusamente enferma, haciendo kissing balón con stents menos del diámetro de 1,1, pues, o sea, 0.51 el diámetro, ¿sí? O sea, si es una arteria, por ejemplo, de 2,5, como en este caso, utilizar un balón de 2 o de 1,5 y hacer kissing, ha demostrado que esos pacientes tienen mejor resultado a la hora de recruzar y se pierden menos las ramas a largo plazo. También hay otro estudio también de Manuel Pan, del grupo Manuel Pan. de Soledad Ojeda, de Córdoba, el grupo de Soledad Ojeda, también demostrando eso, publicado en 2014. Muy interesante también, mostrando que si uno predilata en lesiones complejas o altamente anguladas, tiene más chance de que la rama quede abierta después de colocar el stent principal. ¿Hay alguna duda al panel si uno iría con 2 guías coronarias en este caso o solamente iría con una guía al ramo que uno considera principal? No, yo Lucio, pues creo que ese es un concepto que se ha venido sedimentando en el tiempo. Pues yo sí, definitivamente vemos que la utilización de 2 guías, como la guía de protección de la rama lateral, así estás haciendo provisional stent, tiene una serie de beneficios que son importantes de tener a la hora de intervenir estas lesiones. Lo uno es que la guía de protección mejora el ángulo para el recruce, si en algún momento necesitas recruzar para hacer una dilatación de la SAI o hacer un kissing balón. Lo otro es que es una muy buena estrategia que te permite recuperar la rama lateral, uno, como un indicador de por dónde pudiera estar la rama lateral cuando pierdes el flujo, y la otra como una estrategia buy low de poder acceder con un balón a través de la parte aluminal del stent hacia la rama lateral para recuperar. Y hay una cuarta que aparece recomendada en los estudios, que es que de una u otra manera también te sirve como una estrategia para hacer trapping, para mejorar el soporte cuando estás trabajando con dispositivos 6 y tienes dificultad para recruzar. Es decir, que yo creo que este concepto se ha sedimentado. Hay que tener en la cabeza que 7 al 15% de las ramas laterales se pierden cuando haces provisional stent. Si uno mira los reportes del estudio COVID,
solo pudieron recuperar la mitad de esas ramas laterales, 10% espontáneas y la otra mitad con intervención. Entonces hay un alto número de pacientes que van a perder la rama lateral, y si no estás preparado para esa estrategia te vas a enfrentar a un infarto periprocedimiento que posiblemente, si hubieras optado por 2 guías, hubieras podido resolver de una manera más fácil. Entonces, como conclusión, Mauri, iríamos con 2 guías por el hecho de no querer perder el ramo lateral que uno considere, ya sea el superior o el inferior. Bueno, yo en este caso, la estrategia que pensé fue predilatar desde la circunfleja hacia el primer ramo lateroventricular, hacer provisional stenting, implantando stent hacia el primer ramo lateral, y después hacer POT, side POT, o sea, optimizar el segmento proximal de la circunfleja, dilatar hacia el segmento del ramo lateral y después terminar con POT. Y si se comprometiera el ramo lateral inferior en este caso, ir con una estrategia de TAP como estrategia bailout. Eso fue, y para avanzar un poco el caso, en este caso entonces fuimos con 2 ramas, con 2 guías coronarias. Se predilató con balón 2.5 por 20 milímetros a 18 atmósferas. También hay una pregunta si hay que ser tan agresivo con 18 atmósferas o no, y lo dejo a discusión. Y después, posteriormente, implanté una stent Ultimaster 3 por 33, cubriendo del segmento proximal hacia el ramo lateroventricular. Y qué pena, Lucio, ¿el stent lo escogiste el diámetro basado en qué? Que a veces... Yo al stent lo basé desde el segmento sano hasta el segmento sano, lo medí por QCA y en base a eso elegimos el diámetro, la longitud del stent. Y como siempre, el stent se debe elegir siempre siguiendo el diámetro distal del stent. En este caso era 3.0, aunque yo dilaté con 2.5, pero la insuflación fue hecha a 12 atmósferas y después la idea es realizar una insuflación superior en el segmento proximal, llegando a alta presión previo a la bifurcación. Este es el resultado inicial y dejando este ramo inferior con esta lesión residual que queda así. La pregunta acá es, nos queda así la arteria. Uno, ¿intervendría el segundo ramo o uno quisiera optimizar el segundo ramo? Carlos, ¿qué opinas? Lucio, repíteme la pregunta, qué pena. Acá hay un stent implantado de circunfleja hacia el primer ramo, tomado como el ramo que uno quisiera tomar o proteger más, y queda esta lesión residual en el segundo ramo, que no cambia mucho a lo que veníamos teniendo. Si este ramo uno lo quisiera optimizar o uno ya se da por conforme y decir, este ramo está con flujo TIMI 3, sin disección y lo deja así. Sí, esa es otra también pregunta muy interesante. Definitivamente lo que hemos hablado, hay que hacer un POT final. Ese es un paso mandatorio y supremamente importante y ya se habla de que es un marcador de éxito. Si uno no hace POT en una bifurcación, no es exitosa, ¿sí? Por lo relevante que es, basado en el estudio, como decía Mauro, en el estudio COVID, que también ayudó a mostrar que el POT, entre otros estudios más, pero el registro COVID es quizás de los más importantes, mostró que el utilizar POT versus el no POT, el grupo que va con POT le va mucho mejor y tiene menos tasas de trombosis que el grupo que va con no POT. Entonces, la clave es hacer el POT, y si vemos que con el POT, luego de hacer el POT, no hay lesión residual. A mí me preocupa esa lesión que está después de esa imagen que se ve ahí, esa lesión que se ve después de la circunfleja distal que ustedes ven ahí. Por eso es que algunos podrían decir que esto es una lesión compleja porque está ahí en el límite de los 10 milímetros,
algunos podrían también arguir que 2 stents de pronto de entrada hubiera sido bueno en este paciente por lo extenso de la rama lateral que alcanza a ser ahí el límite 10 milímetros. Entonces, en ese caso, yo miraría muy bien ese resultado final, si queda o no, y dependiendo de eso, pararía o seguiría, ¿no? Carlos, te también, pregunto, ¿qué pena una cosa, Lucio? Carlos, te pregunto, el POT lo escoges dependiendo pues, del diámetro del vaso proximal, pero si no te queda muy claro el diámetro proximal, ¿hay alguna fórmula, hay alguna forma Sí. de tener una idea de más o menos? Porque a veces es muy difícil saber qué balón escoger, y para uno estar tranquilo, ¿tendrías alguna fórmula o algo para saber qué diámetro escoger? Exacto, hay 3 maneras básicamente. O sea, hay una manera que es la clásica, que es poder con la angiografía, basado en la angiografía, si no hay enfermedad. El problema es que muchas veces está enferma la parte proximal, entonces no puede uno mirar bien, ¿cierto? O mirarlo por angiografía con el QCA, o hacerlo por imagen con iBus y con OCT. 2, hacerlo con la fórmula de Finet-Murray, ¿cierto? Hacerla básicamente es la sumatoria de las ramas hijas por 0.7, y eso les va a dar el diámetro, sí. O 3, una forma mucho más rápida que se la aprendí a Goran Stankovic en uno de estos casos en vivo de él en un congreso, y es que es básicamente 1 por encima del stent escogido. O sea, si el stent escogido fue 2,5, sería un 3,5, ¿sí? Si el stent escogido fue un 3, sería un 4, ¿sí? Y básicamente con esa fórmula rápida les va a dar casi igual que la ley de Finet-Murray. Sí, eso es lo que yo hago. Perfecto. Bueno, en este caso, lo que hice fue hacer pot con un balón 3.5 por 15, porque tenía, y fíjense por la técnica stem bus o stem bis, fíjense cómo hay que dilatar todo el segmento proximal. El stem llega hasta aquí, así que fue primero optimizar con 3.5 por 15, 18 atmósferas, después optimizar el segmento más proximal y cubrir todo el segmento previo a la bifurcación que se ve acá. Acá está el stent que va hacia el primer ramo lateral. Entonces, cuando realizar POT y provisional stent, y lo que vemos que el POT, si uno ve acá, y esta es la rama inferior y esta es la rama lateral donde va el stent, uno quisiera optimizar desde aquí, previo a la bifurcación, hacia proximal, aumentar el diámetro del segmento proximal. ¿Por qué aumentar eso? Porque eso me mejoraría la posdilatación y el recruce hacia el ramo lateral o el ramo que uno considera como secundario, en este caso el inferior. Por eso es la optimización, Proximal Optimization Treatment, en este caso, ¿sí? Y el POT sistemáticamente sería utilizar el diámetro según el diámetro del segmento proximal. ¿Cuáles serían los beneficios del POT? Mejorar la posición en el segmento proximal del stent, facilitar el recruce para ir por la celda distal hacia el ramo lateral, facilitar el recruce hacia el ramo lateral, en este caso el inferior, y el repot corregiría la deformación cuando uno haga un kissing balloon, en este caso, ¿no? Eso sería un poco los beneficios de por qué el POT. Entonces acá la pregunta sería, uno puede hacer POT y después dilatar hacia el ramo lateral o hacia el ramo donde está el stent, POT side, POT, o hacer POT y después hacer kissing y después volver a hacer POT. Perfecto. Entonces, ¿puedes explicar un poco que a veces no es muy conocido, lo de qué es POT side POT? Bueno, si uno... Ok. ¿Mauri? Bien. No sé, Lucio, ¿lo respondes? Está bien. No, vos. Bueno, POT side POT es una técnica pues que consiste en la dilatación hacer un POT inicial, recruzar, idealmente por el segmento distal pues del strut hacia la rama lateral, y hacer un POT final.
Esta técnica, de hecho me tocó pues con Carlos, con Carlos cuando estaba de residente, salió el estudio pues de Finet Murray, fue una técnica de la cual estuve muy motivado, pues inicialmente hicimos a pesar de que Carlos es muy pod kissing pod, yo inicialmente estuve muy motivado pues con hacer pod side pod. De todas formas, pues todos hemos visto estos resultados recientemente pues reportados por el doctor Ormiston, en que compara los resultados del pod side pod, y yo creo que todos lo vivimos, pues yo creo que todos los que hemos hecho bifurcación y hemos hecho pod side pod vemos que uno dilata la rama lateral y la ve con un diámetro bastante adecuado, y cuando uno hace el repod o el pod final, uno ve que el orificio o la lesión ostial vuelve y reaparece. Eso desmotivó y llevó pues a la realización de estudios en señuelos, y estos estudios en señuelos que fueron hechos pues por Ormiston han generado mucha discusión acerca de si esta es la técnica más adecuada pues para enfrentarse a bifurcaciones cuando los diámetros son mayores de 2.5, por lo cual la recomendación del EBC en este último consenso tiene más la tendencia a realizar pod kissing pod, debido a que se ha visto de que cuando se hace pod side pod generalmente se produce una disminución del diámetro oval de la SAI cuando se hace el repod. Esa es más como la tendencia. Yo lo utilizo para vasos pequeños, cuando mantengo la estrategia de kit open, pues, de mantener una rama muy pequeña, menor de 2.5 abierta. De lo contrario, siempre trato de hacer pod kissing pod. No sé si haya otro concepto acá pues en el panel, pero es más o menos eso como la percepción pues de lo que tengo. Fíjense acá, después de recruzar hacia el ramo lateral, que uno considera como ramo lateral, dilatando con un balón 2.5 a 12 atmósferas, nada tan agresivo, fíjense cómo queda por stem boost infraexpandido o deformado el origen del side branch o del ramo lateral que uno considera como inicial. Entonces, esto es un problema, ¿no? Lo que decía Mauricio recién, que uno puede hacer el pod side pod, deforma al dilatar aquí, deforma el segmento del ostium del ramo donde tiene el stem. Entonces, esa foto es espectacular, Lucio, porque mira, bonita. mira ahí mira el ostium de la principal, el ostium de la principal, y miren la pared al frente, la pared del stem al frente, miren que se ve completamente jalonado y distorsionado, ¿cierto? Que no alcanza a corregirse completamente con el pod final, ¿sí? Que es lo que John Ormiston en el artículo del 2020 y lo que venía diciendo desde el TCT del 2017 en los trabajos que él hizo en Nueva Zelanda y con la gente de Auckland. Definitivamente el pod side pod no alcanza, el pod final no alcanza a corregir la disminución del diámetro del os, de ustedes ven eso ahí en ese punto donde señalaste. No alcanza a corregir esa deformación ahí en ese punto. Yo hoy por hoy estoy haciendo pod kiss pod, el pod side pod. Al ver toda esa deformación que ya me ha pasado en varios casos, también sucede. Y ahora viene otra pregunta, el mini kissing balón, ¿por qué mini kissing o no kissing balón? Y tenemos que decir qué sería mini kissing y qué sería kissing convencional, ¿sí? Fíjense acá como hacia el ramo secundario, lateral que uno considera, el punto proximal del balón está apenas introducido hacia la zona de la bifurcación. ¿Y por qué sucede Porque si uno compara lo que sería el kissing convencional, o sea, el ramo lateral y el ramo principal, dos balones, y el segmento proximal, quedaría un segmento proximal donde el segmento quedaría deformado, y a pesar que yo después le genero un pod, me quedaría el cuello de botella y no me quedaría bien. A diferencia del mini kissing, donde uno pondría en la punta del balón solamente hacia la entrada de la bifurcación, no me alteraría el segmento proximal donde yo tengo el stem,
y yo al realizar el POT podría corregir esa deformación inicial. Esa es la diferencia entre el mini kissing y el kissing convencional. Por eso aquí el mini kissing trata de no alterar el segmento proximal del stent. Eso es una opinión mía, pero bueno, podemos debatirla. En este caso, le realicé el repot del segmento proximal y después corrigiendo también este segmento proximal con un balón AQ-Force, que es muy buen balón con triple capa y con una fuerza radial muy buena, 3.5 por 15 a 18 atmósferas. Este es el resultado final. Fíjense el ramo principal o uno tomado el ramo principal y el ramo lateral. Y aquí me quiero detener para que evalúen cómo quedó este ramo, el secundario, y si uno se quedaría contento con esto y se iría, o uno seguiría haciendo algo. Carlos. Sí, Lucio, yo no sé si puedo compartir pantalla para mostrarles como unas... Sí, ya puedes compartir, Carlos. Déjame un segundito. Ay, mi cuello. Share. Ok, ¿pueden ver ahí bien? Sí. Perfecto. Entonces, obviamente el concepto de cuándo tratar la rama lateral ha sido muy debatido, como ustedes han visto pues en el último consenso y en todos los consensos que vienen atrás pues del EBC. Y si ustedes ven los estudios tienen definiciones muy arbitrarias de cuándo el resultado es subóptimo. Algunos dicen que por debajo del 90%, otros dicen que es por debajo del 99%, otros dicen que por debajo del flujo TIMI 3, otros dicen que es cuando es por debajo del 75%. El EBC, cuando ustedes ven, el EBC tiene un cambio, el consenso del EBC tiene un cambio desde el 2014-2015 en adelante. Si ustedes ven los consensos del 2014 para atrás, todos dicen lesión residual del 75%, ¿sí? Luego cambian a resultado subóptimo, pero no se comprometen en nada. Para Latinoamérica y para el medio nuestro, que nosotros no tenemos imagen, no tenemos mucha opción de FFR, un buen punto de corte yo pienso que es el 75%. Cuando ustedes ven que luego de hacer POT queda una lesión residual de más del 75%, o sea, un resultado subóptimo, es importante tratar la rama, ya sea con balón o sea con stent. Vieron que Lucio trató con balón y quedó una imagen residual de disección. Ese es un criterio para tratarlo con un stent con técnica de TAP, de T-Stent Small Protrusion. ¿Okay? Y el otro criterio es TIMI flow o flujo TIMI menor de 3. ¿Sí? Básicamente lo que seguimos nosotros en el consenso colombiano es el marcador del 75%, cuando es más del 75 menos del 75%. En esta flujograma que ustedes ven acá está como resumido todo el consenso colombiano, ¿sí? Y en el cual ustedes pueden ver que dependiendo del 75 menos del 75 se decide o no, y también si hay disección o no hay disección de la rama. Esa es el criterio que nosotros seguimos. Bueno, hay otro concepto muy, muy importante que publicó el grupo de Corea con Kim y con Bong-Woon Koo, que yo creo que este es el artículo de los artículos más importantes publicados en los últimos 10 años de bifurcaciones, en el cual miraron a ver cuándo una rama lateral era relevante y a qué punto va esto, que si uno sabe cuándo en realidad una rama es relevante, pues está indicado uno meterle toda la batería, tratarla con stent o simplemente dejarlo con la disección quieta y no hacerle nada, como en ese caso, ¿cierto? Y cuando encontraron ellos que la rama lateral es relevante. Primero, cuando es una rama que tiene una longitud de más de 73 milímetros. Muchos me dirán, bueno, pero es que eso es una cosa muy etérea. ¿Usted cómo me va a decir que 73 milímetros desde el punto de vista práctico? ¿Yo cómo voy a hacer para medir 73 milímetros? Pues es muy fácil. Son dos guías y media de segmento radiopaco. O sea, el segmento radiopaco de la guía, hágase de cuenta mentalmente, cojan
2 guías y media y eso les da 73. Eso les da 73 milímetros más o menos. O sea, es a grosso modo para que les sirva esto desde el punto de vista práctico en su práctica clínica. Lo segundo, ellos vieron que el diámetro del vaso, más de 2.5 milímetros, es otro predictor importante de rama lateral que suple más del 10%, o sea que es una rama importante. Y tercer concepto que es muy interesante, y este es quizás el más bonito de todos, es la arteria que usted está, la arteria principal que está irrigando, ¿cuántas ramas tiene? Es decir, si usted tiene una descendente, como en este caso, usted tiene una descendente y ve una gran rama diagonal y no tiene más ramas hacia abajo, esa rama tiene que ser significativa, ¿sí? Pero si por el contrario, usted tiene una descendente anterior y eso está lleno de ramas diagonales de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, quiere decir que se comparten mucho la circulación, comparten mucho penumbra isquémica, es muy redundante la circulación en ese nivel y cualquiera de esas ramas no es significativa. Entonces, cuando usted tiene menos de 2 ramas en ese territorio de la arteria que usted está tratando, cualquiera de esas 2 ramas va a ser significativa y ese concepto es muy, muy importante, ¿sí? Cuando tiene más de 2 ramas, pues usted podría ser más liberal, dominante. podría dejarla sin tratar, podría dejarla con la diseccioncita ahí y con flujo, como se decía antiguamente, dejarla con un flujo timidoso o con una lesión del 99% y no tendría tanto problema. Esa rama probablemente va a suplir menos del 10% y no sea tan obsesivo con esa rama. Pero si usted tiene una rama de más de 73, tiene un diámetro de más de 2,5 y fuera de esos una única diagonal o 2 diagonales tiene una ahí al lado, usted tiene que metérsela toda esa rama y tratarla con toda, ¿sí? Entonces, Carlos, es lo que yo quería como mostrarles. El concepto de dominancia. Ok. Sí, hay otro concepto, claro que eso ya es más profundo, Mauro, entonces no quiero como dejar a la gente pero más o menos, o sea, si ustedes tienen 2 diagonales, digamos, y la primera diagonal es mucho más grande, es el doble de la segunda diagonal, probablemente ese doble tamaño de la primera diagonal con respecto a la segunda diagonal, la primera se llama dominante, ¿sí? La segunda es no dominante. Y de esa manera, pues, la primera diagonal va a ser mucho más significativa y va a tener más chance de suplir más del 10% de la rama miocárdica, pues, de la masa miocárdica, que la segunda rama que es más pequeñita. O sea, no todas las diagonales son iguales, lo que quiero decir. Cuando usted encuentre 2 diagonales en ese territorio supliéndola. Si usted ve que las 2 son iguales, y tienen el mismo calibre, la misma longitud, ambas van a ser más del 10%, pero si una es más grande y la otra más pequeña, probablemente la arriba es la que llaman dominante y la segunda es la no dominante, ¿cierto? Lucio, ¿y cómo continuaste el caso? Que ya tendríamos más o menos 10 minutos para presentar los casos, Bien. En aras del tiempo. Bueno, entonces el caso en este caso, no sé si lo llegan a lograr ver todos. Perfecto, y ahí lo vemos súper bien. Bueno, esta es una pregunta de cuántos harían IBUS para poder visualizar si es una bifurcación compleja, verdadera, etcétera. No sé cuántos hacen ecografía intravascular en sus laboratorios en este tipo de casos. No porque no la quieran hacer, sino por la factibilidad, ya sea económica o la posibilidad. Esto es un poco para saber cuántos harían ecografía intravascular en esta bifurcación, donde se ve esa imagen de disección en ese ramo inferior de la circunfleja, que es un ramo importante, ¿no? Sí, yo pienso que Lucio, como estamos nosotros, es muy igual a ustedes. En no tronco es complejo la utilización de imágenes intracoronarias y pensaría que rarísimo, apenas estamos aumentando el porcentaje
que más o menos pensamos que es menos del 10%, pero en lesiones de tronco. Pero pensar que lo queramos hacer, claro, todos quisiéramos para evaluar, ver si la disección compromete la media, si hay hematoma alrededor, pero la posibilidad en nuestro país es muy baja, Lucio, muy baja. Sí, acá en Argentina, por ejemplo, no lo pagan, entonces es una técnica que uno lo usa y uno lo tiene que asumir como costo. Pero bueno, en cada país es diferente. En este caso, para ser un poco más concreto, bueno, fíjense acá, menos de 20 o 20 es un 40%, ¿no? Sí, 41%. Nunca es otro 25%, o sea que no tienen posibilidad. 75% es bastante poco. O sea, en realidad, o no lo hacen, que es un porcentaje alto, o lo hacen en un menos de 20%, un 40%. Yendo a esto, fíjense aquí en verde, como se ve aquí, esta es la imagen distal. Fíjense en naranja donde está la disección, aquí, ¿sí? Y acá uno ve el diámetro, ve la disección, ve el tipo de placa que uno tiene, y ya aquí en el celeste, que sería este caso, o en el segmento proximal del stent, sería este caso, uno ya puede ver con ecografía intravascular y uno con esto puede optimizar el tratamiento final. En este caso, lo que yo elegí fue hacer la técnica de TAP stent, que es una técnica que la podemos describir, donde si uno ve A, B, C, D, uno trataría, si este es el stent en el ramo principal, implantar un stent hacia el ramo principal, donde el origen del stent tenga que cubrir y formar una neocarina de tal forma que no quede ninguna lesión del ostium de este ramo secundario que uno considera sin cubrir. En este caso, acá estamos implantando el stent y después, ya implantado el stent, uno siempre tiene que terminar con la técnica de kissing balloon para formar una neocarina. Yo utilizo bastante también la técnica Stent Boost Live, que es tratar de hacer en vivo y el posicionamiento del stent para dejar la menor cantidad de stent dentro del strat. Fíjense cómo aquí viene el stent del vaso principal y aquí estoy tratando de dejar cubriendo el stent, pero que me quede cubriendo el ostium del ramo lateral, ¿sí? Y acá entonces hay la técnica de TAP, dice cuál es la longitud de la neocarina que yo estoy creando. Y uno pasa por la angulación de esto, ¿no? O sea, si el ángulo es casi 90 grados, la técnica como si fuera una stent en T es más fácil para que cubra el ostium que si fuera un ángulo en I, que puede ser menos 75 grados o más 75 grados. Fíjense que si yo coloco en menos 75 grados y me dirijo solamente y veo el stent en el segmento inferior, no cubro el ostium en el segmento superior. Mientras que si cubro el segmento superior, voy a dejar una cantidad de stent hacia el ramo principal. En este caso, la calidad, lo que uno quiere hacer es poder colocar el stent cubriendo el ostium, fíjense, después hacer el kissing y después poder recruzar hacia el segmento distal, por el segmento distal, y después hacer un kissing y terminar realizando la protrusión del stent lo menos posible hacia el vaso principal. Este es el resultado que tuvimos en este caso. Terminamos con kissing y aquí está el resultado final. Este es el kissing, este es el POT final con 3.5, que siempre hay que realizarlo, siempre hay que realizar el POT final. Y habiéndole hecho ecografía intravascular, fíjense cómo está el segmento donde estaba la disección y el segmento proximal, ¿sí? Y acá se ve por técnica de stent boost el stent hacia el ramo principal, el stent protruido, pero con el POT bien optimizado el segmento proximal y muy bien hecho la neocarina del ramo lateral que uno escogió. Perfecto. Este es el resultado final. Así que bueno, no sé si alguno quiere comentar algo. Dos preguntas, Lucio. Cuando uno hace el kissing, que me preguntan por interno, ¿siempre es mandatorio hacerlo con balones no complacientes o se puede hacer con balones semicomplacientes?
Y lo segundo es el kissing simétrico y asimétrico, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿se inflan y se desinflan los balones a la misma vez o primero uno o el otro? ¿Qué diferencia hay o qué beneficios hay? Yo trato de hacer el kissing con balones no complacientes para no sobreexpandir el diámetro del balón y hago un kissing con intervalos, comenzando por el ramo principal que elijo, a 12 atmósferas, después a 4 atmósferas en el secundario, después bajo a 4 en el principal, subo a 12 en el secundario y después finalmente termino con 12 y 12 en el principal y en el secundario como kissing y después termino con un pot yendo de la bifurcación hasta el mismo segmento proximal, en este caso con balón 3.5. No, perfecto, un resultado muy limpio, muy claro, la charla con unos conceptos muy claros. Estoy esperando si hay preguntas y mientras ustedes discuten, vamos a ir mostrando rápidamente en 4 minutos 2 casos de los múltiples que nos enviaron muchos casos. Ante todo, muchas gracias y la idea es que sigan mandando casos. Vamos a mostrar un caso del doctor César Cuellar y después, si tenemos tiempo, del doctor Senior. Mientras ustedes discuten, ¿qué piensan del resultado final del doctor Zúñiga? Doctor Uribe, Libardo, ¿qué opinas? ¿Dudas? No, yo solo una cosa por decir, es súper interesante lo del concepto del mini kissing que Lucio lo mostró y lo realiza de manera adecuada. Yo solo quiero decir es que cuando yo hago mini kissing, generalmente se me desliza el balón de la SAI, el balón que queda más distal. Entonces, lo que hago como para mejorar esa situación es inflar primero el balón de la SAI a más o menos 4 atmósferas, posteriormente inflo el otro y así no se me desliza cuando los inflo a la misma vez, porque como la protrusión es tan pequeña, me funciona bastante bien. Lo otro es que el white paper recomienda hacer inflados secuenciales a alta presión, es decir, antes de hacer el kissing secuencial, alta presión rama lateral, alta de un vaso presión y del otro. rama principal. Exacto. Y después si haces kissing a 12. Y para esto de mejorar el barrel knee, pues el cuello botella, con Carlos en el consenso lo discutimos previamente, pues lo que había en la literatura no estaba tan sedimentado lo del mini kissing, es utilizar la estrategia del 12-4-12, 12 a la SAI, 4 a la principal, pues desinfla uno la SAI a 4, infla a 12 y desinfla a la misma vez. Eso parece también de mejorar un poco la deformación elíptica que se produce cuando realizas kissing. Sí, mira que hay un registro que se llama el registro RAIN, que lo publicaron el año pasado de los italianos, el cual mostró que el kissing con minimum overlap, o sea, con mínimo sobreposición, definida hasta como 3 milímetros o menos, o sea, 3 milímetros de sobreposición, o sea, hacer como un kissingcito, no mini kissing, sino un kissing con mínimo overlap, los dos, de 3 milímetros cuando se juntan, les va mejor que el grupo que hacía kissing full en toda la longitud. Es bien interesante ese concepto, pues obviamente es un registro, pero es un registro con casi 1.600 pacientes cada brazo, pues, y entre eso está todo el grupo de Italia, de Ursota y todo el grupo de ellos, sí. Perfecto. Listo, no, vamos a presentar 2 casos para discutir, para aprender todos juntos. El primer caso lo tiene el doctor Cuellar y adelante, doctor Cuellar. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias al Colegio Colombiano de Hemodinamia y a los organizadores de este simposio por la invitación. Muchas gracias y felicitaciones a los conferencistas. Ha estado muy emocionante la discusión y un gran caso, doctor Padilla. ¿Me confirma si está viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Listo. César. Perfecto. El caso que les voy a comentar el día de hoy es un paciente masculino de 72 años de edad con antecedente de hipertensión arterial que venía controlado con losartán 50 miligramos cada 12 horas. Tenía otro antecedente de enfermedad coronaria, se le había practicado una angioplasia con un implante de un stent hace 8 años.
Esta información, pues, no tenemos qué tipo de stent fue realizado en otra ciudad. Extabaquismo hace 8 años, y para la enfermedad coronaria venía recibiendo atorvastatina 40 miligramos al día y aspirina 100 al día. Este paciente, por un cuadro de angina estable de más o menos 1 año de evolución, se le había realizado una arteriografía coronaria en otra institución en noviembre del 2020, haciendo un diagnóstico de enfermedad coronaria de 2 vasos principales. Lo describía como una oclusión total crónica de la arteria descendente anterior y una oclusión total crónica de un stent en la circunfleja distal. Y un vaso secundario, una diagonal de pequeño calibre, era descrita en ese momento en la arteriografía. El paciente fue enviado a valoración por cirugía cardiovascular. Él fue rechazado en ese momento por cirugía, interpretando unos malos lechos distales. Posteriormente fue a cardiología clínica, donde el cardiólogo decide solicitar una prueba de viabilidad miocárdica, considerando que pues, tenía 2 oclusiones totales. Previo a referírnoslo, se le hizo una perfusión miocárdica que mostró necrosis en el área de la circunfleja y mostró isquemia del 15% con viabilidad en el territorio de la arteria descendente anterior. Así está leído. Esas imágenes de la medicina nuclear no las tengo. Entonces, el paciente, esto había sido entre noviembre y febrero de este año, noviembre del año pasado, febrero de este año. Él ingresó el 15 de mayo, nuevamente ahí sí a nuestra institución con un cuadro de dolor torácico, sin cambios agudos electrocardiográficos, y hizo unos biomarcadores positivos. Yo revisé la arteriografía original de noviembre y desafortunadamente no la tengo porque esa se quedó con el paciente. Entonces, me van a creer un poco, la coronaria derecha era normal y esta ya es la réplica de la planificación que yo hice. Si están viendo el video. No, está parado en la primera diapositiva. Pon ahí abajito. Entonces, ¿Quieres? déjame un segundo. Está marcado en las características del paciente. Listo, listo. Entonces, Tiene que compartir pantalla en grande. Full, César. pantalla full. Full. No sé qué. En modo presentación, sí. O vuélvete a salir y vuélvete a entrar de compartir pantalla de pronto. Eso, completamente. Ahí creo que me salí, compartir Eso, dale pantalla. Sí. Full Dale pantalla ahí, y luego que no hay problema. Listo. Ahora sí Listo, está todo el es. escritorio. Sí, ahí sí, que eres perfecto. Listo. Entonces, esta es la angiografía basal, donde se muestra esta oclusión acá distal de la arteria circunfleja en el sitio o inmediatamente antes de un sitio donde tenía un stent, y esta es la proyección craneal donde muestra la oclusión total de la arteria descendente anterior. Si quieres, ponlo en verde para ampliarlo, César, para que la gente vea la diagonal. Perfecto. Listo. Entonces, se alcanzaba a ver un lecho distal de la descendente anterior que aquí aparece. Pues en ese momento, pues uno podría interpretar lo que sí fuese de pequeño tamaño. En este momento teníamos esta diagonal con esta lesión acá de un 85% en el tercio medio.
esta diagonal en esta angiografía mía ya tenía algo de nitroglicerina que yo le había echado previo al procedimiento. En el diagnóstico no se veía tan grande. Entonces, en este caso, yo había planificado originalmente revascularizar la descendente anterior desde después de esta diagonal hacia adelante y eventualmente, dependiendo de qué me encontrara acá en esta diagonal, si veía un tamaño suficiente, de pronto tratar esta diagonal como vasos independientes y en ese momento no como una bifurcación como tal. Entonces ese fue mi enfoque inicial. Aquí tenía, digamos, todo el kit, todo el equipo para el tratamiento de esta oclusión total crónica. Inicié con un catéter guía 7 French y la primera guía que utilicé fue una guía Fighter de Boston Scientific y digamos que afortunadamente en el intento inicial rápidamente se logró recanalizar. Posteriormente, soportado con un balón de predilatación, avanza hasta el vaso distal y se logra predilatar con un balón 2.0 por 30, salvando esa oclusión total. Posterior a esa predilatación con el balón, coloco un stent distal de 2.25 por 38 y este es el resultado. Acá, en este momento, vemos en la revisión, digamos, posterior que puede uno realizar, cómo esa diagonal ha venido incrementando en su tamaño, pareciéndose incluso un poco al tamaño de la arteria descendente anterior. Acá, con el ánimo de pronto de excusarme un poco ante los dogmáticos de las bifurcaciones que nos acompañan, yo estaba muy concentrado en este resultado distal y en la progresión aquí de la enfermedad y descuidé un poco lo grande que se nos había en lo grande que se nos había convertido esta diagonal, de tal suerte que decidí en ese momento poner un stent proximal sin proteger esa rama diagonal y pues lo que me encontré fue esto. Un muy buen resultado de la arteria descendente anterior con un compromiso muy importante de cerca del 90% en el origen de la arteria diagonal y obviamente pues con la lesión que ya conocíamos en un vaso que ya para este momento pues era de 2.25. Yo había utilizado un stent 2.25-38 distal y un stent 2.75 por 30 proximal. Entonces en este momento pues el plan fue cruzar esa diagonal con una guía floppy. Se cruzó sin mayor problema, hice una predilatación con el balón de 2 por 30, obteniendo un resultado subóptimo en el justo origen de la arteria diagonal, motivo por el cual decidí avanzar hacia un TAP y fue la técnica que decidí utilizar para el tratamiento de esa bifurcación. Acá tengo la foto de cómo quedaron los stents, la explicación que nos da ahorita el doctor Lucio, el borde superior, digamos en este caso del stent perfectamente adherido al origen de la arteria diagonal y la neocarina con el borde inferior, digamos, del stent y el resultado angiográfico. César. Que es este. Bueno. Muy bueno, sí. Sí, doctor.
Carlos. César, mira que es muy interesante el caso que mostraste porque ejemplifica lo que habíamos hablado ahora de que solo tiene 2 diagonales. Quiere decir que Sí. cualquiera de las 2 ramas son supremamente importantes. De pronto la de abajo es más importante, se ve más grande, de más longitud, entonces probablemente esa es la dominante, la diagonal dominante que llaman el grupo de Corea, ¿cierto? Entonces quiere decir que a esa diagonal hay que metérsela toda porque si la dejas con lesión o la dejas subóptima, probablemente va a causar isquemia a largo plazo en ese paciente, ¿cierto? Es importante otra cosa y es que, como decía Mauro, el white paper del EBC es muy enfático en que si se va a utilizar técnica de 2 stents, se haga dilatación secuencial, ojo con eso, secuencial, o sea, primero un balón a alta presión, primero un balón a 20 atmósferas, luego el otro balón a 20 atmósferas y luego te vas a kissing con 10 si quieres hacerlo de la forma estándar o como están haciendo ahora con el trabajo de los japoneses, que es 12-4-12, ¿cierto? Técnica de 12-4-12, ¿sí? Eso es, ¿sí? De acuerdo, sí, sí. Hay me parece que si yo tuviera que hacer de vuelta, César, este caso, yo el ramo este que estás mostrando, el ramo diagonal, le hubiera puesto siempre una guía de entrada, porque me parece que es un ramo grande, dominante, extenso, con muy buen diámetro, y que si uno pusiera el stent, podrías llegar a haber perdido ese ramo diagonal. Y si lo llegas a perder, es un problema. Entonces, si de entrada ya ubicas con una guía ese ramo diagonal, ya sabés que lo tenés defendido. Por otra parte, después de colocar el stent a través del ramo diagonal, hubiera hecho pot en el segmento proximal al ramo diagonal para poder recruzar, hacer kissing y después hacer, si hace falta colocar un stent en el ramo diagonal, crashearlo y después hacer un pot final previo kissing balloon. Eso es lo que yo hubiera hecho a diferencia en este caso, porque en este caso lo pudiste recruzar, pero puede llegar a haber la posibilidad de haber perdido todo ese ramo diagonal y generar un problema, ¿no? Pues un ramo diagonal dominante. Eso sería como una enseñanza que todos nosotros estamos aprendiendo en el día a día, compartiendo casos, y haría esa modificación en base a lo que se realizó previamente. De Sí, acuerdo, exacto. completamente de acuerdo. En este caso, pues digamos, como le comenté, no fue una bifurcación que hubiese planeado tratar, la cual pues la hubiera hecho de forma convencional, sino que fue como una bifurcación que me terminé encontrando. Pues no es excusa, obviamente es válido todo esto, sino que el análisis lo hice en una arteriografía que no era de mi institución y la calidad no era tan buena, de tal suerte que estas diagonales, las 2 diagonales que vemos pues aquí obviamente al final, pues la segunda pues es muy dominante, en esa arteriografía se veían muy parecidas y mi objetivo casi que era tratar como de aquí en adelante, entonces yo dije, si esta la veo grande, le trato la lesión del tercio medio, pero en principio no pensaba encontrarme con esto, que pues por fortuna llegó a un feliz éxito y no a una complicación como un infarto de todo este territorio, pero completamente de acuerdo con la recomendación, claro que sí. Oh, y excelente resultado, César. Sí, el resultado es excelente. Muy bueno y César, muchas perdón, veces... a mí me parece fantástico el resultado, pues César, felicitaciones. Lo otro es que es un caso que a mí me parece bonito para demostrar eso, es decir, siempre hay una opción de resolver la bifurcación, así uno no vaya tan preparado. Es decir, siempre que uno se enfrenta a una lesión en una bifurcación, uno no sabe si vas a perderla, no vas a perderla, y a mí me parece muy loable que entraste con un 7, que nunca alguien simple pudo haber dicho, ok, ya recuperé la descendente anterior, pero le diste una pelea merecida a esa rama diagonal y me parece que el resultado es muy bueno. Te felicito, hombre, y es un muy bonito caso, me parece a mí. Fíjate que ahí podemos ver el ejemplo que nos decía Carlos de las 2 ramas radiopacas y media. Esa rama es grandísima. Sí, exacto. Al principio
posiblemente el diámetro era bajo, pero se veía una longitud mayor de 73 milímetros. Claramente con el abordaje del doctor Cuellar era una oclusión total donde iba a enfocarse en un enfoque anterógrado. Entonces, posiblemente esa fue la definición al inicio, pero claramente lo que dice el doctor Uribe es que sí, si uno mira el tipo de ramas que presenta, solo hay 2 ramas. Entonces, una debería ser muy extensa como tal, pero el resultado parece óptimo. Otro concepto que yo le estaba haciendo fuerza a Carlos para que lo soltara es la dominancia izquierda. Este paciente es dominante derecho. Cuando usted se enfrenta a una diagonal en dominancia derecha, es muy probable que esa rama lateral jale más del 10% de la rama fraccional miocárdica, que fue lo que mostró el estudio que estábamos hablando con Carlos. Cuando estás en rama lateral, pero tu dominancia es izquierda, hay mucha circulación compartida y es probable que ese 10% no vaya a ser, esa rama diagonal posiblemente no jala tanta masa miocárdica como en este caso que parece ser dominante derecho. Es decir, que hay que, como dice Carlos, dar toda la pelea pues por esa rama diagonal. Otra cosa como para... es decir, uno cuando está enfrentado a una CTO, y me pasa a mí, me ha pasado muchas veces, uno va enfrentado a abrir la CTO y se le olvidan las ramas, ¿cierto? O sea, a mí también me ha pasado que, como le pasó a César, o sea, uno va enfocado en hacer escalonamiento, en utilizar guías de alta y sacar bien el resultado de la CTO, pero de pronto deja olvidada la bifurcación, ¿cierto? Pero muy bien resuelta como le hiciste, César. Aquí una última pregunta ya en aras Gracias. de tiempo para no aburrirnos y que esto sea algo práctico, en que sea una hora cumplida, en que todos queramos volver. Para el doctor Lucio y para el panel, nos pregunta el doctor Villalobos, ¿qué estrategias para rescatar una rama lateral cuando se ocluye posterior a stent provisional? ¿Qué técnicas utilizas normalmente? Claramente, si tienes una guía que es un Just Market es importante, pero ¿qué técnicas utilizas para rescatar la rama lateral, doctor Lucio, y el panel? A mí lo que me gusta mucho es, si yo tengo en este caso, por ejemplo, yo en este caso que presentó César, le hubiera puesto una guía hacia la rama lateral de entrada, hacia la diagonal. Y es probable que después de poner el stent uno lo pueda perder porque tiene una lesión significativa. Lo que yo trato de hacer es pasar una guía hacia la descendente anterior, en este caso, pasarla más allá del ramo diagonal y después venir con la guía lupeada hacia proximal y tratar de, previo POT en el segmento proximal para aumentar el tamaño de los strats en el stent proximal al ramo diagonal para poder recruzar con más facilidad hacia el ramo diagonal. Eso creo que es clave, ¿no? Hacer un POT previo al ramo diagonal y después pasar una guía hacia la descendente anterior, distal a la diagonal y venir con la guía como si fuera un knuckle, llevándola hacia el segmento proximal, hacia donde está el ramo diagonal y de ahí cruzar hacia la rama diagonal. Eso es lo que yo trato de hacer habitualmente. Perfecto. Pero si, por ejemplo, Lucio, tienes el ramo diagonal, haces spot y no logras seguir recruzando en algún momento, ¿te ha ocurrido esto? O sea, tienes las 2 guías, ¿sí? Tienes la guía en J en la rama lateral y la guía en la rama principal. Haces spot para tratar de, pues, lo normal para abrir los struts y tratas de recruzar y no logras pasar con la guía. ¿Utilizas microcatéter, utilizas otro tipo de guías? ¿Qué haces? Sí, yo creo que cuando uno hace POT en el segmento proximal, al aumentar el tamaño de los strats, la posibilidad de recruzar hacia el ramo lateral, ya teniendo una guía en ese ramo lateral, es mucho más sencillo. Y siempre trataría de cruzar hacia el segmento distal por los strats, para cruzar hacia el ramo lateral, en este caso una diagonal. Guías, trataría de usar una guía que tuviera un torque 1 a 1, y si no pudiera cruzar con una guía convencional, usaría una guía de CTO tipo Fighter de Boston o una Fielder XT para poder recruzar hacia ese ramo diagonal. Y sí usaría microcatéteres para poder dar mayor posibilidad de manejo de
de cruce, ¿no? Perfecto. Y si me imagino que si no logras recruzar en ningún momento logras recruzar, ¿cambiarías la técnica? ¿Cambiarías la técnica ya teniendo una guía ahí? No sé si el panel quiere definir algo ya para terminar. Yo quisiera decir una cosa con lo que dijo Lucio. A mí me ha pasado muchas veces que se pierde la rama lateral, que fue lo que preguntó. Sí, a Libardo siempre le pasa, se le pierden todas. Se pierde y se deja de ver, porque el problema es que se deje de ver y uno solo vea la guía. Entonces yo he utilizado la técnica que dice Lucio, que es utilizar las guías de oclusión crónica, las que son taper y que son hidrofílicas. Esa guía logra pasar, pero hay que tener mucho cuidado porque uno puede disecar la rama lateral, sí, o perforarla, y me ha pasado, sí. Yo cruzo todo, al pericardio, pero cruzo. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, pero esa es una estrategia para hacerlo. Otra cosa que a veces yo hago es mover un poquito la guía atrapada, ¿sí? Sin perder ese marcador, como tratar de movilizarla y de esa manera tal vez como mover esa placa que está ocluyendo ese ostium y utilizar una guía dedicada, taper, modificándole la punta para poder, digamos, entrar a esa rama lateral que está tapada. Para responder a la pregunta de César Villalobos, que es excelente, hay cuatro estrategias que uno hace de menor a mayor, las voy a dar de menor a mayor, que uno hace para en el momento, como decía Libardo, de que se le pierde la rama. La primera, repetir el pot, vuelva a hacer un pot. O sea, si a usted le fue la rama, vuelva a hacer un pot a más alta presión, vuelva a hacerlo un poquito más, de pronto le quedó muy proximal, vuelva a hacerla más. Segundo, utilizar una guía hidrofílica. Las guías hidrofílicas son más cruzadoras, ¿sí? Tercero, utilizar, como decía Libardo, una guía de alta dureza, una guía de CTO que no sea pues, de un gramaje muy alto porque puede perforar. Y cuarto, la técnica que se llama técnica de rescate. La técnica de rescate es que uno pasa un microcatéter primero o pasa un balón de 1.5, 1.25 a través de la guía atrapada, la guía que está jailed, la guía, y empieza a dilatar de a poquito, se empiezan a dilatar de a poquito, luego entra con un balón 2, luego con un 2.5 y convierte en una especie de crush el resultado y así logra uno salvar la rama. Esa es una medida de último recurso, pero está reportada y es válida. O la otra es dejar un balón en la principal para no tener que convertir, hacer un crush, dejar un balón en la rama principal, intentar pasar por la rama que está atrapada, dilatar y luego el balón que está en la principal, dilatarlo y nuevamente volver a posicionar la rama, sí. Perfecto. Hay una forma también que es buena de implantar y de poner un balón posterior al ramo diagonal, justo pasado al ramo diagonal, insuflarlo y de ahí en más poder negociar con la guía para cruzar hacia el ramo diagonal en este caso. Entonces uno tiene insuflado un balón en la rama, en la descendente anterior, posterior al ramo diagonal, justo después de la diagonal, en la DA, y ahí poder negociar para que la guía tienda a cruzar hacia el ramo diagonal. Perfecto, bueno. Yo quería hacer un comentario con lo que dijo Carlos de utilizar el balón, sí, o sea, utilizar el baloncito 1.5 por la guía que está jail. Lo he hecho una vez nomás, sí, pero me parece que hay que tener mucho cuidado porque uno puede tirarse el stem del vaso principal, puede tener un acortamiento longitudinal del stem si no está bien hecho el pod, ¿sí? Y obviamente un pod bien hecho va a limitar esa técnica. Lo otro es la forma como quedó el jail de la guía, porque no sé si les ha pasado que a veces la guía cuando está jail queda como por abajo del stem. Exacto, como que rota. Entonces es muy difícil que usted meta un balón, le dé la vuelta al stem y se meta en la rama lateral. Eso hay que mirarlo. Si está rectica, va, pues de una, creo que va a ser muy fácil. Pero habría que tener en cuenta esa manera como puede quedar esa guía en jail. Sí, lo que tú decías, perdón, Mauro, eso es muy importante lo que decía Libardo. O sea, por eso es que muchos autores dejan un balón en la principal. O sea, tú empiezas a darle por el lado por la guía que está atrapada, empiezas con un balón 1.5 o con un microcatéter, ¿sí? Y dejas el balón en la principal para que cuando ya logres dilatar la rama,
vuelvas a rescatar otra vez la principal y vuelvas otra vez a expandir, porque el stent se vuelve pedazos, o sea, pues no pedazos, pero se vuelve pues subexpandido. Sí, una deformidad longitudinal La otra es importante. convertirlo a una especie de crush, o sea, crochar el stent principal y colocar otro stent de esa manera, pues en la, ¿sí? Sí. De rescate, pues. Sí, en todo caso vamos a tener otra charla con complicaciones y rescate de la material. Yo pienso que en aras del tiempo, para no aburrir a la gente, para que la gente vuelva, sigamos haciendo esto, seamos más, yo pienso que aquí podemos dejar, porque era 1 hora y antes se quedaron mucho más tiempo. Yo pienso que todos aprendimos. De todo, muchas gracias al panel de expertos, al doctor Cuellar por presentar este excelente caso, al doctor Lucio, excelente presentación y muchas gracias por el aprendizaje. Y ante todo decirles que en 20 días nos vamos a seguir encontrando, tratarlo de hacer en 1 hora para que no se aburran, solo 1 hora y puedan seguir con sus cosas. Y lo más importante es que todos aprendamos, ¿listo? Entonces, muchas gracias por todo, muchas gracias por asistir y que todos sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias al panel de expertos, muy amables. Muchas gracias por la Bien. invitación. Muchas gracias, Lucio. Abrazo a todos. Gracias, Gracias. Lucio. Carlos, muchas gracias. Gracias, Lucio. Un placer. Chao, gracias a todos.